Cristianismo y ciencia. Vamos a despedazar a Jululipa para la posteridad. La afirmación de Jululipa es que sin datación radiométrica no es posible encontrar petróleo. De hecho, es mandatorio la datación radiométrica para encontrar petróleo y para la minería, para la exploración minera. Vamos a ver si eso es cierto. Asimismo, Jululipa, una corrección. Desde la perspectiva uniformitarianista de millones de años, el carbonífero fue la era que dio la mayor fuente de carbón, no de petróleo. Porque inclusive desde la perspectiva de columna geológica puedes encontrar en el Jurásico, Triásico, etcétera, o inclusive más recientemente al carbonífero. Entonces, te recomiendo que valides esa información porque está totalmente incorrecta. Entonces, yo creo, Osman, que ya podemos entrar con el tema del petróleo, ¿no? Es correcto. Ok, vamos primero, permíteme un segundito aquí. Voy a hacer primero una pequeña introducción y después les mostraremos unos videos muy relevantes. Ok. ¿Es realmente necesaria la datación radiométrica para encontrar petróleo o yacimientos de oro, de níquel, de cobre, etcétera? Pues el trabajo de un geólogo realmente no tiene absolutamente nada que ver con la edad de las rocas. Se basan con la historia geológica del lugar donde quieren prospectar. ¿En qué se basan? En mapas donde encuentran, por ejemplo, cuencas, anticlinajes, por ejemplo. Entonces, según este medio, directamente de una compañía petrolera, por ejemplo, se indica, cuando se decide iniciar un proyecto de exploración en una cuenca, ojo, en una cuenca, o en un área mayor que contenga varias cuencas, se debe adquirir y evaluar la cantidad y calidad de los datos disponibles, datos geológicos, tipos de reservas, producción de los yacimientos existentes, si los hay. El desarrollo tecnológico ha proporcionado a las compañías petroleras el modelamiento de cuencas, que es una simulación numérica que permite reconstruir temporalmente la historia de una cuenca sedimentaria y la evolución asociada de los procesos relacionados con la formación de acumulaciones de petróleo. ¿Por qué dice cuencas sedimentarias, Jululipa? ¿Sabe por qué? Porque todos los yacimientos de petróleo se encuentran en roca sedimentaria. ¿Sabías eso? ¿Vas a datar roca sedimentaria? Ya lo has dicho que no, muchas veces. Entonces, asumamos que tenemos una intrusión magmática y tenemos unos batolitos por ahí cerca, hipotéticamente. ¿Van a ir a datar ese batolito para asignar una edad relativa al interior? No lo van a hacer. No van a llevar las excavadoras para extraer del interior roca ígnea para datarla, porque cuesta millones de dólares eso. Entonces, Jolulipa, ¿cómo vas a datar roca ígnea? A las compañías petroleras no van a jugarse billones de dólares en una edad relativa de roca sedimentaria. Se van a la historia geológica, a lo que pueden observar y reconstruyen a través de simulaciones como cuencas, anticlinajes, etc. Esa misma fuente que les indico nos muestra esto. Se hace una revisión geológica, como ya dijimos. Se hace escaneos satelitales, análisis sísmicos, gravimetría, magnetometría, ¿cómo es? Metalúrgica, magnetelúrgico.
Entonces, ¿cuál es el proceso? Según una fuente directa de exploración petrolera. El estudio geológico busca cuencas sedimentarias con potencial, imágenes satelitales, identificar estructuras superficiales, gravimetría, magnetometría, detectar estructuras ocultas, geoquímica superficial, rastrear filtraciones de hidrocarburos, sísmica de reflexión, imagen detallada del subsuelo, integración de datos, elegir sitio específico para perforar. Y adivine que también es muy interesante, Julio, para que no se requieren millones de años para generar petróleo, se puede generar en minutos, según este experimento, que se lo leo. De algas a petróleo crudo, un proceso natural de 1 millón de años, toma minutos en el laboratorio. Entonces, no. Bueno, aquí está tu afirmación, Julipa. Solo en las eras del Carbonífero se encuentra petróleo. No, no solo en el periodo Carbonífero se encuentra petróleo. La formación de petróleo es un proceso que ocurre en diferentes periodos geológicos, principalmente en el Mesozoico y en menor medida en el Cenozoico. El Carbonífero sí es importante para la formación de depósitos de carbón, pero la mayor parte del petróleo y gas natural proviene de periodos más recientes. Qué duro, ¿no? Entonces, si tu lógica es que la datación radiométrica es necesaria para encontrar petróleo, ¿por qué existen compañías de petróleo antes de la existencia de datación radiométrica? Tenemos la Pennsylvania Rock Oil, Standard Oil, Anglo-Persian Oil Company, Royal Dutch, todas esas existentes antes de la datación radiométrica. ¿Cómo hacían, Jolulipa? Dígame cómo hacían. Entonces, si quieres, Osman, comparte los videos, después yo voy a compartir otro que va directamente auspiciado por el gobierno estadounidense, una explicación para que... Ok. Antes de poner este video, Jululipa, que probablemente le va a explicar usted un par de cosas mejor de lo que tal vez yo lo podría hacer, sí me gustaría agregar un par de cosillas simplemente para que usted las pueda comparar y anotar ahí. Hay una cuestión que se llama reflexión sísmica, Jululipa. Básicamente siempre, bueno, no siempre, pero se utiliza, recientemente se utiliza para, de alguna manera, mapear profundidades poco profundas. Y siempre se utilizan vibradores sísmicos, por ejemplo, explosivos, en otras palabras. Entonces, la industria del petróleo y el gas depende en gran medida de la reflexión sísmica cuando busca este tipo de recursos naturales. Siempre que sea posible, estas empresas van a aprovechar algunas limitaciones, porque estos modelos tienen limitaciones. La reflexión sísmica no es tampoco 100% perfecta, tiene algunos errores, hay que interpretarla, pero como las profundidades son muchísimo menores, no es tan complicado como otros métodos de medición, por ejemplo. Cuando dije métodos de medición, no estoy hablando de datación radiométrica. Esto no tiene nada que ver con la datación radiométrica. La reflexión sísmica no tiene nada que ver con la datación radiométrica. Y además que la reflexión ocurre en un líquido, ¿verdad? Exacto, exacto. Por eso, como vamos a ver, lo están haciendo en el océano. Y estos datos pueden ser magnéticos, pueden ser gravitacionales, como por ejemplo aquí lo que vamos a ver, lo que están haciendo en el océano. Puede ser también datos extraídos de pozos. Y todo esto sirve, todos son mecanismos de retroalimentación, ¿sí? Entonces, Gerson, voy a compartir, vamos a ver. Ahí sería en ventana, yo creo. Yo creo que es esta fue la que hice antes. Ay, espérate, vamos a compartir el audio. Ok. Ahí lo puede ver, Gerson. Ahí está. Ok, vamos a ver. ¿Puede escuchar el sonido, Gerson? Sí, sí. Ok. Cristianismo y ciencia.
Si miras más de cerca, verás que existe todo un mundo diferente debajo de la superficie de la Tierra y el mar. Capa tras capa de estructuras rocosas se adentran en la corteza terrestre kilómetro tras kilómetro. Y atrapados dentro de estas estructuras, junto con otros líquidos y sólidos, a menudo encontrarás depósitos de petróleo y gas natural, las dos fuentes más importantes de energía del mundo. Estos combustibles famosos están en constante demanda, porque hacen que el mundo funcione día tras día. Entonces, ¿cómo encuentras algo que está completamente oculto debajo de la superficie de la Tierra? Es un misterio que las personas en la industria del petróleo y gas siempre están tratando de resolver, y con muy buenas razones. Extraer hidrocarburos es costoso, y antes de gastar dinero en equipos de trabajo, las empresas de exploración y producción necesitan una estrategia confiable para determinar dónde perforar. Los geocientíficos tienen un arma secreta llamada exploración sísmica, que implica enviar energía acústica que toma la forma de pequeñas ondas al suelo, para obtener una imagen sonora debajo de la superficie. Es complicado, así que empecemos con la analogía de los murciélagos. Los murciélagos no pueden ver muy bien, así que emiten pequeñas ondas sonoras que rebotan en los objetos, y luego regresan a sus oídos. Se llama sonar. Les da lo que podrías llamar una imagen sonora de su mundo. Ese es un buen ejemplo de cómo la naturaleza ya utiliza una forma de imagen acústica sísmica para localizar objetos. Los doctores también la usan para imágenes de ultrasonido. Los geocientíficos utilizan herramientas hechas por el hombre para generar las pequeñas ondas sonoras, para escucharlas y luego registrarlas. Cuando quieres saber si hay depósitos de petróleo y gas en un área particular, las empresas geofísicas traen grandes camiones que tienen grandes vibradores en ellos. La mayor parte del tiempo, esto es lo que genera la energía acústica o vibración. Usan geófonos o micrófonos sísmicos muy sensibles para escuchar los sonidos reflejados, pero a veces detonan pequeñas cargas enterradas. Colocan muchos geófonos en el suelo alineados y luego los conectan a un grabador dentro de otro camión. Los vibradores envían miles de ondas hacia las distintas capas de la Tierra. Algunas de las ondas rebotan en los límites entre las rocas debajo de la superficie y se reflejan de vuelta a los geófonos que están esperando para grabar. Cada geófono a lo largo del cable envía las ondas recibidas al camión de grabación, donde se graban y almacenan. ¿Cómo llegan las ondas a la subsuperficie del océano? Eso es sismología en alta mar, y solo requiere un dispositivo diferente para enviar las ondas y grabar aquellas que se reflejan de vuelta al mar. Un equipo sísmico trabaja desde un barco, con la parte trasera diseñada especialmente para facilitar el tendido de cables flotantes o streamers. A lo largo de la longitud de los streamers, se adjuntan micrófonos llamados hidrófonos, uno tras otro. Varios de estos streamers e hidrófonos se arrastran detrás del barco a la vez. Fuentes acústicas son remolcadas detrás del barco frente a los streamers y liberan aire comprimido, lo que crea las ondas. Estas ondas viajan a través del agua y hacia la subsuperficie, donde al igual que en tierra, rebotan en las capas de roca y luego regresan a los hidrófonos para ser grabadas. Así es como se ve la sísmica después de ser grabada. Básicamente es un montón de líneas onduladas. Aún hay algunos pasos más, antes de que empiece a parecerse a una imagen real del interior de la Tierra. En este momento, los datos aún están en su forma bruta. Para obtener una imagen que realmente se parezca a la Tierra debajo de nosotros, los datos deben ser procesados. Se necesita un gran clúster de supercomputadora para procesar los datos sísmicos. Estas computadoras revisan todos los diferentes trazos generados por las ondas y filtran todo lo que no necesitamos, como las vibraciones provocadas por un tractor en un campo cercano. Usando aplicaciones informáticas realmente asombrosas y trabajando en estaciones de trabajo de última generación, los geocientíficos pueden ver los datos sísmicos traducidos en una imagen en 3D. Puede que estés pensando que no ves petróleo y gas allí, pero aunque no lo creas, los geocientíficos pueden mirar estos datos procesados con sus ojos entrenados y tomar una decisión informada sobre si hay o no depósitos de petróleo y gas en las estructuras geológicas. Los datos sísmicos conducen a un alto porcentaje de éxito en la perforación, con menos riesgo para el medio ambiente. Y en un mundo donde la demanda de petróleo y gas está aumentando más rápido que la oferta, buena información sísmica conducirá a una energía más asequible. Listo. ¿Tienes el de la minería? No, solo trabajé el día de ayer. El de la minería no. Voy a compartir yo el otro que tengo acá. Segundito.
Antes de que comparta Gerson, ahí en el video estábamos escuchando que se hablaba algo sobre los streamers. Un streamer son muchas cosas. Puede ser por ejemplo, puede ser un cable, un sensor también, que se utiliza en este tipo de exploraciones sísmicas marinas para captar los datos del subsuelo. Eso es lo que quiere decir streamers. Simplemente una pequeña aclaración. No supe cómo traducirlo, entonces le puse tal y como es la palabra en inglés, streamers. Básicamente eso sería. Ok, vamos a ver este otro que es una introducción auspiciada por el mismo gobierno estadounidense, donde se explica el tema de las rocas, el trabajo que hace un geólogo. No ¿Sí se se oye, escucha? no, no se oye. Ah, seguro no le di un segundito. Seguro no le di compartir acá. Dame un segundito porque no me está dejando esto. Aquí. Compartir. Aquí. Ahí se ve. Ahí se ve. Energy. 97 world is energy. ¿Se oye? 97% of all energy that's used in the earth comes from the ground. And a geologist has to find it. That doesn't matter whether it's coal or natural gas or uranium for nuclear energy or oil and gas. And the big thing is oil and gas, okay? These are the big industries in the world. They supply huge amounts of energy to people, and energy is the second biggest industry in the world. Lots of money goes into it. Okay, and so what we're going to do today is we're going to talk about oil and gas. And we're going to play a game called the oil game. And you're going to learn how to drill for oil using some basic principles of science. So what I'm going to do is first I'm going to go through some principles, 3 different principles, and once you get those, we're going to apply them to how oil and gas is accumulated. Okay, so the first thing on the 3 principles that we're going to look at density, we're going to look at porosity and permeability, and we're going to look at seismic reflection. Density, basically, you know how heavy things are, okay? It's how much mass per unit volume you have. That's density. And obviously, everybody knows about how dense metal is or how dense a rock is, but fluids and gas also have densities. And based on that density, they're drawn more towards the Earth by gravity. So gravity acts on that mass to pull it down towards the center of the Earth. And if we take a look at a bottle where we put in some water, some oil, and some gas, you'll notice that they always come in the same order. The water goes on the bottom, the oil goes in the middle, and the gas goes on top. And that's the order they will always occur. No matter what I do with this bottle, the order always remains the same. And the reason is that water is denser, oil is in the middle, and gas is the lightest of the 3. And that's why they will always remain in that order. Now, if you think about what's in the ground, obviously the most abundant of these is going to be water. Water is everywhere. Okay, you dig a hole in your backyard, you'll hit. ¿Se escuchó eso, Osman? Osman? Water. Whereas Sí. oil and gas are a little bit harder to find. And those are the things that are going to be worth the most. No, lo que estaba diciendo es que literalmente las industrias petroleras saben que el agua está por todas partes. Por todas partes. Cosas que personas como Alberto Pleguezuelos, el geólogo español, Frank Germán, niegan. Sí. Las industrias petroleras lo han sabido siempre, señores, siempre. Correcto. Money. Now, the one thing I want you to notice when we look at something like this is that the oil and gas are always at the top, okay? They always go to the top. So later on, you're going to learn how to drill for oil. And the one thing you got to keep in mind is that they always go to the top. Now, the next thing we're going to look at
is something called porosity and permeability. Well, porosity is basically open space in any material. And any material you can look at has some open space inside of it. Some have more and some have less. So, for example, if you look at a sponge, there's a lot of air space in the sponge. That air space is the porosity. That airspace can have water in it as well, but that's the porosity. It's not the sponge itself, it's an open hole. Swiss cheese has porosity, it's got those holes in it. So that's the porosity part. Now, if you take that sponge and you squeeze it, all the water is going to come back out of the sponge, and that is the permeability. The ability to flow from one pore space to the next, that's the permeability. So if you have ever seen bubble wrap, for example, bubble wrap, those were all little bubbles of plastic encasing air, okay? Now, that means it's got porosity, because all that air space is porosity. But can the air flow from one bubble to the next? No, not unless you pop it. Once you pop it, then it has some permeability. But until you do, it just has porosity and doesn't have permeability. Now, what we're looking for in rocks is to have both porosity and permeability, or neither. Okay, rocks can have, as we said, porosity and permeability. And here we have two different rock types. Okay, the first rock, the one on the right-hand side, is called sandstone, this tan one. Over here on the left-hand side is shale. The sandstone is kind of basically made up of sand grains that are stuck together. The shale is made out of clays that have all been sedimented down and hardened. Okay, so what we can do is we can decide which one of these has porosity and permeability. So if I take a little bit of water and I put it on the shale, the water just runs right off the shale. Okay, and therefore it has no porosity or permeability. Now if we take that, do that same test, and we put it on the sandstone, what we'll notice that'll happen is it will run a little bit, but all the water soaks up into the sandstone. Okay, so therefore sandstone has high porosity and permeability, whereas shale has no porosity and permeability. Now, if we were going to take the oil and the gas and the water that we just looked at, and we were going to put them into one of these rocks, which rock would you pick? That's right, you would pick the sandstone. The sandstone can store oil, water, or gas inside of it. And therefore, it is what is called a reservoir rock. The word reservoir means to store. So we store those things in here. Okay? And so that is where we would put all of our oil and gas if we were going to accumulate it. However, if we go back and look at this bottle that we just had, we will notice that the gas is held up at the top. Now, so what would happen if we pulled the cap off of this bottle? Well, that's right. All the gas would escape into the atmosphere and wind up in the room rather than inside of this bottle. So therefore, the cap is what's holding it in. Okay. Now, the same thing happens with oil and gas accumulations. So we may be able to put all the oil and gas inside of this reservoir rock, the sandstone, but if we don't seal it in, it's going to all escape. So what we need is a cap rock, the shale. So the shale acts like a piece of saran wrap, just covers over that reservoir rock, seals it in, and therefore that will keep your oil and gas from escaping out of that sandstone, out of that reservoir, and therefore you can drill it and produce it. Bueno, se mencionó alguna vez datación radiométrica ahí. Ninguna. No. Ninguna. Ninguna vez se mencionó datación radiométrica ahí, señor Jululipa. Ni una sola vez. Ni una sola vez. Entonces, volviendo acá al punto. Como ya vimos, no se mencionó datación radiométrica ni una sola vez. Igual en la minería. No se necesita. No se necesita. No se necesita en absoluto. En absoluto. Por eso compañías desde hace muchísimo antes de que existiera la datación radiométrica tenían sus compañías de petróleo,
Entonces, en esta otra fuente que habla sobre la exploración minera, se los voy a leer. Exploración e identificación de recursos. La primera y quizás la más crucial función de la geología en la minería es la exploración e identificación de recursos minerales. Los geólogos utilizan diversas técnicas para localizar posibles yacimientos minerales, como la cartografía geológica, es decir, mapa, los estudios geofísicos, el análisis geoquímico y la teledetección. ¿Qué hacen con el mapa geológico? Implica un trabajo de campo detallado para comprender la geología superficial de un área, mediante el estudio de los tipos de rocas, sus estructuras y formaciones. Ahí estoy escuchando algo ahí, Osman. Sí, estaba tosiendo. Sí. Ah. Estudios geofísicos, técnicas como los estudios magnéticos, gravitacionales y sísmicos ayudan a detectar variaciones en las propiedades físicas de la Tierra, indicando la presencia de zonas mineralizadas. Análisis geoquímico, el muestreo y análisis de suelo, rocas y agua para detectar oligoelementos y contenido mineral puede revelar anomalías asociadas con depósitos de mineral. Teledetección, las imágenes satelitales y la fotografía aérea proporcionan vistas a gran escala de las características geológicas, lo que ayuda a identificar posibles sitios mineros. La misma fuente. La investigación de un área puede comenzar con el mapeo de las formaciones rocosas visibles. La roca expuesta que no está cubierta de tierra se denomina afloramiento. Los afloramientos rocosos proporcionan información valiosa a los geólogos. Además, son de fácil acceso porque no están enterrados, Jolulipa. Mientras un geólogo cartografía los afloramientos rocosos, también se recolectan muestras de roca. Estas muestras ayudan a determinar si la roca contiene depósitos minerales. Las muestras recolectadas en la superficie del suelo pueden incluir fragmentos de roca, muestras de suelo y sedimentos. Los geólogos examinarán detalladamente las muestras de núcleos y describirán la roca. Estas descripciones incluyen información valiosa sobre las formaciones rocosas y los minerales que se encuentran allí. También se toman pequeñas muestras de los núcleos y se envían a un laboratorio para su análisis. También se envían muestras de la superficie al laboratorio. En conjunto, estas muestras proporcionan información sobre los depósitos minerales de la zona. En el laboratorio, los técnicos usan microscopios para observar los detalles más minúsculos de las rocas. También emplean la química para comprender qué elementos y minerales se encuentran en cada muestra. Una vez que ya los geólogos hacen todo eso, ¿qué hacen? Los geólogos utilizan la información recopilada de los estudios y muestras para elaborar mapas geológicos. Estos mapas ayudan a las empresas mineras a encontrar los mejores lugares para las minas. Entonces, básicamente está la estructura usualmente de los yacimientos de petróleo, por ejemplo, que vimos anteriormente. Lo que les estuve leyendo anteriormente es exploración minera. Entonces, como puede ver, aquí está básicamente lo que conocían como la lutita. Aquí abajo está el sandstone o la arenisca, que contiene depósitos de agua, petróleo y gas. Usualmente el agua es más abundante que el petróleo y el gas. Entonces, Jolulipa, dígame una sola vez que hayan mencionado que se necesita la edad de las rocas. Una sola vez que se indique en todo este procedimiento que se necesite encontrar rocas del Carbonífero tan siquiera. En ninguna parte, compadre. En ninguna parte. Entonces, Jolulipa, yo no sé de dónde te sacaste eso. Yo sí estoy completamente seguro que te lo leíste en algún crítico creacionista, que son los que usan estos argumentos que no van acorde con los intereses de las compañías mineras ni petroleras. Entonces, ¿algo que decir, Osman? Sí, Jululipa, se lo resumo muy simple, porque creo que Gerson te acaba de destruir por todas partes, la verdad. Y por si le quedó alguna duda, voy a ser muy breve. Tapia también, porque Tapia se ríe, finge una risita muy forzada y no tiene la menor idea de lo que está proponiendo Jululipa.
El interior de la Tierra no se puede observar, ¿sí? Además, imagínense, la Luna sí la podemos observar y la podemos observar a simple vista, pero el interior de la Tierra, la Luna está como a casi 400.000 kilómetros de distancia, pero el interior de la Tierra no lo podemos observar de la misma forma, no lo podemos observar de manera efectiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, el objetivo final de todos estos modelados geofísicos es lograr la mejor aproximación, poder obtener la aproximación, la mejor aproximación posible de este tipo de estructuras o de estas estructuras y de otros procesos geológicos. ¿A partir de qué? A partir de estos datos geofísicos. Sí, tienen problemas, hay muchos errores, no me voy a meter en eso todavía, pero sí, por lo menos no la tomografía, la reflexión sísmica y la refracción sísmica, que son demasiado útiles. Y estos datos son básicamente señales medidas, como dije anteriormente, de campos gravitatorios, de campos magnéticos, de ondas electromagnéticas o de ondas sísmicas. Y luego lo que se hace es que el modelo invierte estas señales para encontrar las características de la Tierra, de estas estructuras que están en lo profundo. Y de esta manera ellos pueden discernir, pueden sacar conclusiones a partir de este conjunto de datos sobre las estructuras que se encuentran ahí abajo. Jululipa, no se necesita datación radiométrica. La datación radiométrica es otra cosa completamente distinta, ¿sí? O sea, si ya usted no lo entiende aquí, mi hermanito, no le puedo ayudar. Un último agolpía. ¿Es realmente necesaria la datación radiométrica para encontrar petróleo o yacimientos de oro, de níquel, de cobre, etcétera? Pues el trabajo de un geólogo realmente no tiene absolutamente nada que ver con la edad de las rocas. Se basan con la historia geológica del lugar donde quieren prospectar. ¿En qué se basan? En mapas donde encuentran, por ejemplo, cuencas, anticlinajes, por ejemplo. Entonces, según este medio, directamente de una compañía petrolera, por ejemplo, ¿cuál es el proceso? Según una fuente directa de exploración petrolera, el estudio geológico busca cuencas sedimentarias con potencial, imágenes satelitales, identificar estructuras superficiales, gravimetría, magnetometría, detectar estructuras ocultas, geoquímica superficial, rastrear filtraciones de hidrocarburos, sísmica de reflexión, imagen detallada del subsuelo, integración de datos, elegir sitio específico para perforar. Bueno, señor, entonces vamos a darle este último palo que ellos dicen de que no se usa la radiometría para la industria del petróleo. Y menciona, lo primero que menciona que necesita es un estudio geológico. Ellos hablan de la historia geológica, ¿verdad? Y como que ellos no entienden que historia tiene que ver con tiempo, tú oyes. ¿Qué será eso de historia geológica? Ellos como que no le... Y después dicen mapas geológicos. ¿Y cómo será que se hacen esos mapas geológicos? Ellos no siguen más para adelante. Ellos hallan esa vainita en el internet y lo leen y entonces no piensan más para adelante qué implica eso que ellos dicen, porque es que son estúpidos, ¿verdad? Un estudio geológico, una investigación de terreno que tiene como objetivo comprender la geología de un área, identificando los tipos de suelo, que sí o qué, que por aquí, ¿verdad? Eso es lo que es un estudio geológico. Por lo tanto, tiene que saber el tipo de roca que tiene y la edad que tiene en esa área. ¿Tú ves? Tiene que saber la edad que tiene el estudio geológico, ¿verdad? Si
La datación radiométrica, también conocida como datación por isótopos radiactivos, es una técnica fundamental en los estudios geológicos para determinar la edad de las rocas minerales y fósiles. Fundamental. ¿En qué? ¿Una técnica fundamental de qué? De los estudios geológicos, porque nada más hay que preguntar. ¿Es el fechado radiométrico usado en los estudios geológicos? Fundamental. ¿Y qué aparece en la primera lista de cosas de que se usa para hallar petróleo? Estudio geológico. Ustedes lo escucharon, lo vieron, estudio geológico. Y aquí determina que la datación radiométrica es fundamental para los estudios geológicos. Ustedes ven que tan fácil que uno partirle el trasero. Pobrecito Jolulipa. Piensa que solo existe un único tipo de estudio geológico. Cree que cuando se habla de historia geológica se habla de cronología y no reconstrucción estructural y procesual de eventos pasados. Conocer la edad de una roca no es conocer su historia. El tiempo marca cuándo, pero la historia geológica nos dice qué pasó. Y para encontrar un yacimiento, necesitamos saber qué pasó, no cuándo pasó. Esto es algo en lo que Jolulipa recurre mucho, a la falacia de equivocación o de equívoco. Decir que los estudios geológicos que si buscan determinar una cronología o edad de algún elemento, es lo mismo a estudiar la historia estructural de una zona específica. El estudio del mapeo geológico del petróleo no es lo mismo al estudio geológico del mapeo cronológico. Además, parece que por saltarse nuestra explicación de forma tan conveniente, Jolulipa evadió el hecho de que los yacimientos de petróleo están contenidos en roca sedimentaria. ¿Recuerdas que la roca sedimentaria no es datada radiométricamente, Jolulipa? Entonces, ¿cómo utilizas la datación radiométrica para datar roca sedimentaria que es donde se encuentra el petróleo? Pero claro, no te era conveniente dejar toda nuestra explicación, ¿cierto? Acá podemos leer. Por lo tanto, la geología del petróleo se ocupa en gran medida del estudio de las rocas sedimentarias. Trata los procesos que operan en la superficie de la Tierra hoy en día para descubrir cómo los detritos orgánicos pueden ser enterrados y preservados en sedimentos de grano fino. Considera dónde y cómo se depositan las arenas porosas, porque éstas pueden servir posteriormente como depósitos para almacenar petróleo. También es importante saber cómo se distribuyen la porosidad y la permeabilidad en las rocas sedimentarias. Esto es esencial para comprender la forma en que el petróleo migra desde los lechos fuente, cómo puede distribuirse posteriormente en los lechos del yacimiento y cómo puede fluir una vez que se explota ese yacimiento. La geología del petróleo también se ocupa de la configuración estructural de la corteza terrestre. Este interés abarca tanto las características corticales a gran como a pequeña escala. En general, la geología del petróleo se ocupa de la formación de cuencas sedimentarias. Esto se debe a que algunas cuencas son muy favorables para la generación de petróleo, mientras que otras lo son menos. La deposición de los yacimientos petrolíferos varía según el tipo de cuenca, al igual que el flujo de calor responsable de la generación de petróleo y gas a partir de la roca madre. A menor escala, la geología petrolera se ocupa de la forma en que los estratos pueden deformarse en pliegues y cómo pueden romperse y desplazarse por fallas. Dicha deformación estructural puede formar características capaces de atrapar el petróleo migratorio. Pero, por si acaso ellos dicen, eso es inteligencia artificial, que sí o que no vale. Vamos. A ellos les gustan los papers. Vamos a darle paper. En la revista Science. Datación radiométrica directa de depósito de hidrocarburos mediante isótopos de remio osmio. Pero, por si acaso ellos dicen, eso es inteligencia artificial, que sí o que no vale. Vamos. A ellos les gustan los papers. Vamos a darle paper. En la revista Science. ¿Cómo? Que se está utilizando radiometría para hallar depósitos de hidrocarburos. No lo puedo creer. Ser aplicable, ahí está la última línea, ser aplicable a la datación de yacimientos petrolíferos en todo el mundo. Sí, Oigan la risita de ellos. el método de datación radiométrica nunca se utiliza para encontrar petróleo. O sea, Ya. basta ya, deje de decir tonteras, mi hermano. Basta ya, dejen de decir tonteras, mi hermano, no, ustedes no son hermanos míos, yo no soy creyente, para nada, no soy hermano en Cristo de ustedes. Basta ya.
esta trilogía de una excusa, pero muy pobre y penosa, de lo que es el creacionismo. Esta trilogía de señores. Basta ya. Aquí están más papeles adicionales para... Ya yo lo puse en Olma en la sesión anterior y ahora vamos a partírselo. Radiometría para el exploracionista del petróleo. Que se hacen por sondeo radiométrico. Fechado radiométrico para depósitos de hidrocarbono submarino en el Golfo de México. Ya. Dejen de decir porquerías, señores. Ustedes querían paper, ahí están los papers. Búsquenlo. Ustedes van a Google Scholar y ponen eso, radiometric dating de hidrocarburo o de petróleo y esa vaina. ¿Verdad? Otra, Spring and Nature Link. Radiometric dating applied to all deposits. Este ya no es para petróleo. Este fechado radiométrico aplicado a depósito de ore, que es el material que tiene otros minerales, elementos como oro y plata y eso. Teoría y métodos. Lo utilizamos para hallar oro, para hallar plata, para hallar que sí, que ellos dicen que tampoco se utiliza en la minería. Este otro documento, refuten eso, por Dios. Ya van 4, 5 documentos. Otro más, ¿verdad? Radiometric dating of all deposits. El fechado radiométrico de depósito de... Y este del 2024. Esto lo hicieron en Chile. ¿Buscando qué? ¡Oro! ¡Oro! Jolulipa, ¿leíste al menos los abstract de cada uno de esos estudios? ¿Te tomaste la decencia y la responsabilidad hacia tu audiencia de leer al menos eso? Primeramente, no entendemos cómo una persona que no sabe la diferencia entre radiometría y datación radiométrica puede tener tal valor para desinformar a tantas personas. La radiometría se basa en la medición de la radiación natural en la superficie terrestre o del subsuelo. Es decir, mide la radiación, no hace una datación. Y la datación radiométrica genera una edad basándose en lo que ya la radiometría hizo. Radiometría es como un escáner de superficie que mide radiación ahora. Datación radiométrica es como una máquina que calcula cuántos millones de años pasaron desde que una roca se formó. Son herramientas completamente distintas. En tu primer fuente, es increíble que incluso el título en español te confundiera de tal manera que no pudiste o no quisiste exponer correctamente lo que dataron. Literalmente el artículo te lo indica. Dataron depósitos de hidrocarburos. No dataron rocas para exploración petrolera, dataron ya el depósito una vez encontrado. Podemos leerlo. Los datos de renio-osmio de hidrocarburos migrados establecen la cronología del emplazamiento del petróleo en los gigantescos depósitos de arenas petrolíferas de Alberta, Canadá, en 112 más menos 5,3 millones de años. Esta fecha no respalda los modelos que sugieren la generación y migración de petróleo en estos depósitos durante el Cretácico superior. La mayoría de los datos de renio-osmio de diversos depósitos dentro del gigantesco sistema de hidrocarburos muestran características similares, lo que respalda la idea de una única fuente de estos hidrocarburos. Los datos de renio-osmio descartan las rocas cretácicas como la principal fuente de hidrocarburos, pero sugieren un origen a partir de rocas madre más antiguas. Este enfoque debería ser aplicable a la datación de yacimientos petrolíferos en todo el mundo. Ora Jolulipa, ¿entendiste lo que te hicimos el favor de leer? Datación de yacimientos. Ya encontrados. No de rocas para exploración petrolera. ¿Recuerdas? La sedimentaria no se data. Lo que dataron fue el petróleo, señor Jolulipa. Ahora tus otros 2 estudios. El primero. Realmente no podemos explicarnos cuál es el problema con leer títulos Jolulipa. ¿Será que tenemos razón? ¿Tú crees que radiometría y datación radiométrica es lo mismo? El título indica, radiometría para el explorador de petróleo. ¿Lo ves ahora? Indica radiometría, no datación radiométrica. Y la radiometría implica medición del contenido energético de los campos de radiación. No implica derivar una edad o cronología. Es para reírse. Podemos leer. La disminución observada de la radiación de fondo natural sobre un yacimiento petrolífero se debe a varios factores. Interactivos, la capacidad de absorción de los hidrocarburos a partículas radiactivas. La disminución de la porosidad y la permeabilidad superficial y cercana a la superficie debido a la mineralización secundaria y el aumento de carbonatos secundarios de baja radiación en el suelo. Las anomalías radiométricas altas pueden estar asociadas con fallas. Sistemas de fracturas, superficies discordantes o depósitos radiactivos que terminan cerca de la superficie.
Te mostraría cómo incluso este extracto genera problemas a tu religión de tasas de decaimiento constante, pero sé que no lo entenderías. Pero dime, Jolulipa, ¿en qué parte se habla de la edad de las rocas? ¿En qué parte se habla de datar rocas sedimentarias? Dime dónde se indica datación radiométrica del todo. ¿Será esa la razón del por qué solo mostraste los títulos, que ni entendiste y no leíste su contenido? El siguiente estudio, de igual manera, muestra tu incapacidad de entender incluso un título. Claramente el mismo título te lo indica, Jolulipa. Datación de filtraciones de hidrocarburos. ¿Cómo datas una filtración de hidrocarburos si aún no has encontrado el yacimiento? Incluso el cuerpo del abstracto te lo indica. Las edades radiométricas de sitios de filtración extintos y senescentes en las profundidades batiales superiores indican que la filtración de hidrocarburos ocurrió allí durante el Pleistoceno tardío, 195.000 y 13.000 años. Las edades derivadas de sitios de filtración nacientes en las profundidades batiales medias y abisales, hace 12.300 años, indican que la filtración actual, de gran intensidad, se inició al final de la última desglaciación. Estas edades radiométricas probablemente reflejan el momento de la carga sedimentaria y el diapirismo salino asociado que activaron los conductos de falla hacia el fondo marino. La idea de datar las filtraciones de hidrocarburos no es encontrar petróleo, sino entender cuándo y por qué esos hidrocarburos llegaron a la superficie. En otras palabras, buscan reconstruir la historia geológica dinámica del sistema petrolero. Se intenta determinar el momento en que ocurrieron las filtraciones para entender la evolución del sistema petrolero en esa región. La datación radiométrica de filtraciones se cree que ayuda a conocer cuándo ocurrieron, no dónde están los yacimientos. Es como estudiar la historia de un volcán extinto. No te dice dónde hay magma ahora, sino qué pasó en el pasado. Así es como funciona aquí. No se descubren yacimientos con esta técnica, se estudian después de haber sido identificados. Pero aunque Jolulipa en su ignorancia crea que hacer esto le ayuda en algo, mostraremos como una fuente que él mismo comparte indica todo lo contrario. Podemos leer. Los yacimientos de minerales metálicos han contribuido al desarrollo de la sociedad humana desde la prehistoria y en la actualidad constituyen uno de los pilares de avances tecnológicos sin precedentes. Para comprender cómo se forman los yacimientos de minerales metálicos y por consiguiente, construir modelos genéticos que sirvan como guías de exploración. Como es bastante claro y parece que Jolulipa no lo leyó y si lo hizo no lo entendió. Se sigue el mismo patrón a las filtraciones de hidrocarburos. Se data una vez encontrado el yacimiento. No se data en ninguna parte para encontrar yacimientos, sino para, según ellos, comprender cómo se generan. Sin embargo, la datación radiométrica nunca es aplicada antes de la exploración, siempre es después y como ya vimos desde el inicio, no se requiere en lo más mínimo, ni se puede aplicar, ya que se encuentran en minería metodologías distintas y más confiables, como veremos pronto. Tal es el caso, que Jolulipa no ha podido citar ni una sola compañía minera que base su exploración en datación radiométrica. Pero incluso este mismo estudio indica. Una consideración geológica importante sobre la datación radiométrica es que cuanto más antiguo sea el mineral datado, mayor es la probabilidad de que haya sido afectado por procesos geológicos posteriores a la formación, los cuales podrían haber alterado de forma variable su comportamiento en un sistema cerrado, requisito fundamental para que un mineral sea confiable para la datación. Los procesos geológicos superpuestos también pueden causar la removilización y la formación de nuevos minerales en un momento distinto al de la mineralización inicial, lo que complica la interpretación de los datos geocronológicos. Entonces, Jolulipa, ¿como un método con esta incertidumbre es fundamental? ¿Puede suministrar un solo ejemplo de exploración petrolera o minera que aplique estos métodos de datación antes de buscar yacimientos? Este último estudio es literalmente el mismo asunto, datación posterior a haber encontrado el yacimiento, no antes. A ninguna compañía minera le interesa si lo que encontró tiene millones de años o días. Solo encontrarlo, y como vimos, no existe una sola compañía minera o petrolera que aplique esto antes como un requisito según Jolulipa, fundamental. Pero entonces, ¿cómo las compañías mineras encuentran yacimientos? Pues mediante metodologías que nada tienen que ver con datación radiométrica. El propósito de la exploración minera es encontrar nuevos depósitos que puedan convertirse en un cuerpo mineral. Existen dos tipos principales de exploración: exploración en terrenos verdes y exploración en terrenos industriales. En la exploración en terrenos industriales, el objetivo es asegurar depósitos cercanos a una mina existente.
Esto puede realizarse desde la superficie o desde el interior de la mina, lo cual es más eficiente que la exploración en superficie. Las ventajas de la exploración en terreno son que se puede utilizar la infraestructura existente y que normalmente se conocen las condiciones geológicas. En la exploración en terrenos verdes, el objetivo es encontrar nuevos depósitos. Antes de comenzar, se deben realizar varios pasos, que pueden variar según el país. Estudiar todos los mapas geológicos, imágenes satelitales y estudios geofísicos aéreos disponibles. Recolectar muestras de rocas y afloramientos rocosos para el mapeo geológico local. Realizar estudios geofísicos locales, por ejemplo, mediante estudios electromagnéticos, y recolectar muestras geoquímicas en vegetación, sedimentos y pozos superficiales. La última fase, y la más costosa, es la extracción de núcleos. Como pudimos ver, ni una sola vez se mencionó la necesidad de datación radiométrica. Ni una sola vez. Pero, conociendo la forma en que opera Jolulipa, dirá, pero usan mapas geológicos, requieren saber las edades. Pues para tu mala suerte, no es así. Un mapa geológico para la minería, de poco le sirven las edades geológicas que le asignen a la superficie. Requieren saber los tipos de roca, reconocer fallas, pliegues, domos, la litología, etc. Solo analicen lo siguiente. Los mapas geológicos incluyen alguna edad o era, lo único que mostrará son las edades de la superficie. La gran mayoría de yacimientos tanto de minerales como de petróleo están a profundidades promedio de 1000 a 5000 metros o incluso más. Por ello de nada sirve las edades de rocas en superficie. Es por esto que es completamente irrelevante. Los mapas geológicos funcionan perfectamente sin edades. Jolulipa solo quiere vender una narrativa. Y la forma en que desea hacerlo es mediante la pereza investigativa y evadiendo los argumentos que se le presentaron. Es por ello que, como hemos indicado reiteradamente, no nos interesa seguir respondiendo y evidenciando por videos la falta de seriedad de este personaje. Hemos retado a este personaje múltiples veces a debatir en vivo. Él mismo solo pone excusas típicas de una persona temerosa de ser expuesta ante su público. Esto para nosotros no es un juego de popularidad. Es una lucha contra todos estos que quieren comprometer el relato bíblico con ideas disfrazadas de ciencia, pero que en realidad son una religión pagana que ha subsistido por siglos y ahora, mediante control político, se ha mantenido predominante sin permitir competencia alguna. Es por ello que estamos dispuestos a debatir con cualquiera que desee socavar no solo la verdad histórica de Génesis, sino que estamos dispuestos a evidenciar cómo una ideología pagana es la que vive en las mentes de estas personas. Y tú, cristiano que me escuchas, si piensas cambiar la palabra de Dios expuesta con toda claridad en Génesis, ¿con qué piensas cambiarla?